Las carreteras soleadas y solitarias de México guardan un encanto particular, un horizonte que parece eterno, paisajes deslumbrantes y una tranquilidad que en ocasiones resulta inquietante. Pero también son testigos silenciosos de historias que rozan los límites de la realidad. Entre curvas peligrosas y rectas interminables, los camioneros enfrentan no solo los retos del camino, sino también lo desconocido. La soledad puede transformar un atardecer dorado en una amenaza latente, donde las sombras se esconden a plena luz del día y el calor del asfalto parece susurrar secretos. En el estado de Puebla, donde las montañas y los valles se entrelazan en una compleja red de carreteras, las historias de terror y misterio son frecuentes entre los camioneros. ¿Será la fatiga, la imaginación o algo más? Muchos lo atribuyen al folclore, pero otros, como los protagonistas de estas historias, saben que hay algo que desafía toda explicación racional. El pasajero inesperado. Mi nombre es Alfredo Torres, tengo 42 años y llevo más de 20 recorriendo las carreteras de México. Soy de Atlixco, Puebla, un lugar conocido por su clima templado y sus flores. Mi vida siempre ha sido sencilla: trabajo, casa y los ratos libres con mi familia. Nunca fui un hombre de supersticiones, pero lo que viví hace unos meses en la carretera que conecta Tehuacán con Zapotitlán Salinas me hizo reconsiderar muchas cosas. Esa tarde, el sol estaba en su punto más alto y el calor era sofocante. Había entregado un cargamento de azulejos en Tehuacán y volvía a Atlixco con el remolque vacío. La carretera estaba desierta, con solo el eco de mi motor rompiendo el silencio. Los cactus a los lados del camino parecían custodiar secretos antiguos, y una sensación de inquietud comenzó a instalarse en mi pecho sin razón aparente. Kilómetros después, divisé a un hombre caminando al borde del camino. Llevaba un sombrero de paja y una camisa blanca empapada en sudor. Pensé que sería un campesino o alguien que había tenido problemas con su vehículo. Frené y le pregunté si necesitaba ayuda. Me miró fijamente, con unos ojos que parecían demasiado oscuros para ser naturales, y asintiendo, subió al camión sin decir una palabra. Mientras avanzábamos, intenté entablar conversación. ¿Hacia dónde va, amigo?, le pregunté. Pero no respondió. Solo se limitó a mirar al frente, como si estuviera perdido en sus propios pensamientos. Comenzó a invadirme una sensación extraña, como si el aire dentro del camión se hubiera vuelto más denso. Pasaron unos minutos y, de repente, el hombre se giró hacia mí. Su voz era grave, casi un susurro. «No debiste detenerte». El corazón me dio un vuelco. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra cruzó la carretera, obligándome a frenar de golpe. Miré hacia adelante, pero no había nada. Cuando giré la cabeza para mirar al hombre, ya no estaba. El asiento del copiloto estaba vacío, como si nunca hubiera habido nadie allí. Aceleré el camión, sintiendo que algo o alguien me observaba desde los espejos retrovisores. Los siguientes kilómetros los recorrí con el corazón en un puño, hasta que finalmente llegué a un paradero donde había otros camioneros. Les conté lo sucedido, esperando que se rieran o me dijeran que había sido producto de mi imaginación. Pero en lugar de eso, uno de ellos, un hombre mayor llamado Don Ignacio, me miró serio y dijo: «No eres el primero al que le pasa. Esa carretera tiene algo que no pertenece a este mundo». Lee el desierto de los ojos. Mi nombre es Ernesto Velázquez y tengo 35 años. Soy originario de Cholula, Puebla, una ciudad llena de historia y tradiciones. Desde joven me enamoré de la libertad que ofrece la carretera. No hay nada como el rugido de un motor y el paisaje cambiando frente a ti. Sin embargo, también aprendí que esa libertad tiene un precio: el cansancio, la soledad y a veces el miedo. Hace un par de semanas
Me asignaron un viaje para llevar un cargamento de materiales de construcción a un pueblo remoto en la Sierra Negra. La ruta era complicada, con muchas curvas cerradas y barrancos peligrosos, pero lo que más me preocupaba era el tramo de desierto que tenía que atravesar. Aunque era de día, ese lugar siempre había tenido una atmósfera extraña. Salí temprano con la esperanza de cruzar el desierto antes del mediodía. El calor era sofocante y el sol parecía quemar cada centímetro del asfalto. No había señal de vida, ni otros vehículos, ni animales. Era como si estuviera conduciendo por un mundo desierto. A mitad del trayecto noté algo extraño. En el horizonte vi lo que parecían ser figuras humanas de pie junto al camino. Pensé que era un espejismo causado por el calor, pero a medida que me acercaba, las figuras seguían allí, inmóviles. Había algo en ellas que me erizó la piel. No parecían del todo humanas. Eran altas, demasiado delgadas y sus rostros estaban cubiertos por una especie de máscara blanca. Intenté ignorarlas y seguir conduciendo, pero al pasar junto a ellas sentí un escalofrío recorrerme. Sus cabezas se giraron al unísono para seguir mi camión con la mirada. Aunque no podía ver sus ojos, sentí su mirada perforándome. Minutos después, el camino comenzó a llenarse de una niebla densa, algo completamente fuera de lo común en un desierto a esa hora del día. Reduje la velocidad, tratando de mantenerme en el camino. Fue entonces cuando escuché un golpe en la parte trasera del camión, como si algo hubiera saltado dentro del remolque. Detuve el vehículo, pero no me atrevió a bajar. Encendí las luces traseras y miré por los espejos, pero no vi nada. Sin embargo, el golpe se repitió, esta vez más fuerte, y el camión se sacudió ligeramente. Decidí que era mejor no investigar y aceleré para salir de allí lo más rápido posible. La niebla finalmente se disipó, pero la sensación de ser observado no me abandonó. Cuando llegué al destino y abrí el remolque para descargar, encontré 00E, algo que me dejó helado. Sobre las cajas había marcas de manos alargadas y delgadas, como si algo hubiera estado allí dentro. Desde entonces, evito ese tramo de desierto a toda costa, pero en mis sueños, esos ojos vacíos y esas manos me siguen atormentando. La curva de los susurros. Soy Ernesto Lara, un hombre de 45 años, nacido en un pequeño pueblo de Puebla llamado Zacatlán. He sido camionero por más de 2 décadas, recorriendo miles de kilómetros por todo el país. Conozco bien las carreteras y sus peligros, pero nada me había preparado para lo que viví en un tramo conocido como la curva de los susurros. Era una mañana soleada y transportaba cajas de frutas hacia la ciudad de Puebla. La curva, famosa por los accidentes que han ocurrido allí, estaba envuelta en un halo de misterio. Los lugareños cuentan historias sobre voces que se escuchan en la zona, pero siempre las había considerado simples leyendas. Al acercarme a la curva, una sensación de inquietud me invadió. El sonido del motor y el crujir de las llantas sobre el asfalto parecían amplificados, como si el silencio del lugar quisiera destacar cualquier ruido. Al tomar la curva, sentí un escalofrío inexplicable. Y fue entonces cuando lo escucho inexplicable, y fue entonces cuando lo escucho son 00E. Un susurro apenas audible, pero claramente humano. Miré a mi alrededor, pensando que podría haber alguien cerca, pero no había nada. Los susurros se hicieron más fuertes, repitiendo mi nombre una y otra vez. Sentí que el volante se volvió más pesado, como si algo intentara detener el camión. A pesar del miedo, seguí avanzando, pero los susurros no cesaban. De pronto, una figura se materializó frente a mí. Una mujer vestida de blanco, con el cabello cubriendo su rostro. Frené de golpe, pero cuando bajé del camión para buscarla, había desaparecido. La carretera estaba desierta y el eco de los susurros parecía desvanecerse con el viento.
Cuando finalmente llegué a mi destino, un viejo campesino me advirtió que evitara esa curva al regresar. Los que escuchan los susurros nunca vuelven a ser los mismos, dijo. Desde entonces he tratado de evitar ese tramo, pero cada vez que paso cerca, los susurros parecen seguirme, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos entender. El eco de la montaña. Me llamo Raúl Mendoza, tengo 38 años y nací en un pequeño pueblo de la Sierra Negra en Puebla. Desde que era niño, los caminos serpenteantes de esta región han sido parte de mi vida. Mi padre también era camionero y me enseñó a amar y respetar la carretera, pero también me advirtió sobre los peligros que no aparecen en los mapas ni en las señales de tráfico. Hace un par de años me asignaron una ruta que cruzaba la Sierra Negra, transportando herramientas de construcción hacia un proyecto en un pueblo remoto. La carretera era estrecha y sinuosa, rodeada de árboles que parecían inclinarse hacia el camino, como queriendo atrapar a los que pasaban. El sol estaba a punto de ocultarse y una bruma ligera comenzó a descender por las laderas, envolviendo todo en un velo fantasmagórico. Casi a mitad del trayecto, el motor del camión emitió un sonido extraño, como si algo estuviera fallando. Decidí detenerme para revisar, pero todo parecía en orden. Al regresar a la cabina, noté que el ambiente había cambiado. El aire era más frío y un silencio absoluto reinaba a mi alrededor. Fue entonces cuando escuché el primer eco. Era un sonido bajo y profundo, como un murmullo que provenía de la montaña. Pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que seguía un ritmo peculiar, casi como si alguien estuviera imitando los latidos de un corazón. Intenté ignorarlo y seguí conduciendo, pero el eco no desaparecía. Al contrario, parecía acercarse. De repente, el camión se apagó por completo en medio de una curva cerrada. Intenté encenderlo nuevamente, pero el motor no respondía. Mientras luchaba con las llaves, vi algo a través del parabrisas. Una figura oscura de pie en medio del camino. No podía distinguir sus rasgos, pero su presencia era abrumadora. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Finalmente, el camión arrancó y aceleró sin mirar atrás. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor y el eco de la montaña se transformó en un lamento que me acompañó hasta que llegué al siguiente poblado. Nunca volví a tomar esa ruta y hasta el día de hoy el recuerdo de esa noche me persigue. Cabaña 13. No puedo recordar con exactitud cuándo comenzó todo. Solo sé que ahora estoy solo y la cabaña sigue aquí, inmóvil y silenciosa en medio del bosque. Pero cuando llegamos, éramos 5 amigos listos para un fin de semana de descanso y cerveza. Ahora no queda nadie, o al menos nadie que lo recuerde. El viaje había sido idea de Eric. Siempre encontraba ofertas en lugares alejados de la ciudad. La Cabaña 13 era una de ellas, un sitio económico, apartado, perfecto para desconectarnos del ruido. No le dimos importancia al número. Pensamos que era solo una coincidencia. La primera noche todo fue normal. Bebimos, reímos y jugamos póker hasta tarde. La tormenta comenzó alrededor de las 2 de la mañana, azotando las ventanas con violencia. Dormimos sin preocuparnos demasiado, pero al despertar, algo estaba mal. Luis no estaba. Al principio, pensamos que había salido a explorar. Su cama estaba intacta, su mochila en el mismo sitio. Gritamos su nombre por la cabaña y la zona boscosa, pero nadie respondió. Lo raro fue la actitud de los demás. Mientras yo insistía en buscarlo, Eric, Paula y Daniela solo me miraban confundidos. ¿Quién es Luis?, preguntó Paula. Reí, creyendo que era una broma, pero pronto vi en sus rostros una seriedad inquietante. Daniela también negó conocerlo. Me mostraron fotos del viaje en sus celulares. En todas, solo aparecíamos nosotros 4.
pero yo recordaba perfectamente a Luis. Su risa, su forma de bromear, el tatuaje en su brazo. Algo estaba mal. La segunda noche. Intenté convencerlos de que alguien faltaba, pero se burlaron de mí. Decidí no insistir. Tal vez era una broma pesada. Tenía que serlo, pero cuando me acosté esa noche, dormí con la certeza de que algo acechaba. La lluvia regresó. Entre sueños, escuché pisadas crujientes en el pasillo, como si alguien caminara lentamente arrastrando los pies. Intenté levantarme, pero un sueño profundo me lo impidió. A la mañana siguiente, Daniela había desaparecido. Corrí a su habitación. Su maleta seguía allí, pero la cama estaba intacta, como si nunca la hubiera ocupado. Volví a exigir respuestas, pero esta vez Eric y Paula me miraron como si estuviera loco. «No conozco a ninguna Daniela», dijo Paula, frunciendo el ceño. Mi piel se erizó. Intenté recordar una foto de ella, un mensaje, algo que confirmara que existía, pero en mi teléfono no había rastro de ella, solo 3 nombres en el grupo de chat: Eric, Paula y yo. Corrí al bosque desesperado, gritando sus nombres, pero todo era silencio, salvo el crujido de las ramas al moverse con el viento. La tercera noche no dormí. Me quedé con un cuchillo de cocina en la mano, escuchando el sonido de la tormenta. Cada trueno se iluminaba brevemente la cabaña con un resplandor cálido, haciendo que la madera parezca brillar. Algo me observaba, lo sabía, lo sentía. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando escuché pasos en la cocina. No me atrevo a decir que era humano. Me levanté con el cuchillo en alto, mi respiración agitada. Caminé lentamente hasta asomarme al pasillo. La puerta de la cocina estaba entreabierta. Di un paso al frente y entonces la puerta se cerró de golpe. Golpeé la madera, exigiendo que me abrieran, pero no hubo respuesta. De pronto, un alarido resonó en el interior, helándome la sangre. Retrocedí, tropezando con la mesa. Me aferré al cuchillo, sintiendo mi corazón golpear con fuerza en mi pecho. A la mañana siguiente, Paula no estaba. No había rastros de ella, ninguna prenda, ningún objeto personal. Y cuando intenté decir su nombre en voz alta, la palabra simplemente no salió. Era como si algo me lo impidiera. Miré a Eric, esperando su reacción, pero solo me miró con una ceja levantada. «¿Estás bien?» Siempre hemos sido tú y yo en este viaje. La última noche. Quise huir, pero el auto no encendió. Mi teléfono no tenía señal. Solo quedábamos Eric y yo. O al menos eso pensaba a medianoche. La tormenta arrecó. Me encerré en mi habitación con la silla bloqueando la puerta. Intenté mantenerme despierto, pero el sueño pesaba sobre mí como una losa. Algo arañó la madera y la perilla giró lentamente. Me lancé contra la puerta, empujando con todas mis fuerzas. Se sintió como si algo se retorciera al otro lado, forcejeando por entrar. De repente, todo se detuvo. Silencio absoluto. Por la mañana, Eric no estaba. Y lo peor, ya no recordaba su rostro. Quedé solo, perdido en una cabaña que se tragaba a sus ocupantes. Intenté salir corriendo, pero en cuanto abrí la puerta, todo se tornó oscuro. Ahora escribo esto con la certeza de que mi tiempo también se acaba. Si alguien encuentra este relato, que huya, que no se quede aquí, porque pronto yo también seré olvidado y la cabaña 13 seguirá esperando por alguien más. El cuarto cerrado. Cuando heredé la vieja casa de mi abuelo, no imaginé que traería consigo algo más que recuerdos. Era una construcción grande, de techos altos y paredes de madera que crujían con el viento. A pesar de estar en buen estado, había algo en ella que nunca me dejó sentirme cómodo. El cuarto al final del pasillo estaba clausurado. Una gruesa cadena sujetaba la puerta y un candado oxidado aseguraba que nadie entrara. Mi abuelo nunca hablaba de ese cuarto. De hecho, siempre que alguien preguntaba, cambiaba de tema. Pensé que sería un viejo almacén, una habitación olvidada con cosas sin valor,
hasta que una noche lo escuché, un golpe seco, luego otro, como si algo o alguien estuviera dentro. Mi primer instinto fue huir, pero el sonido continuó. Me acerqué lentamente, apoyando la oreja contra la puerta. Lo que oí me hizo retroceder. Respiración entrecortada. No podía ser real. A la mañana siguiente tomé una palanca y rompí el candado. Cuando abrí la puerta, el aire frío me golpeó el rostro. La habitación no tenía polvo ni señales de abandono. Todo estaba perfectamente ordenado, como si el tiempo no hubiera pasado desde la última vez que alguien durmió allí. Pero lo peor fue lo que encontré en la esquina. Un hombre, vivo. No reaccionó al verme. Su piel estaba pálida, casi traslúcida, sus ojos abiertos de par en par, perdidos en el vacío. Vestía ropa antigua, demasiado anticuada para esta época. Mi corazón latía con fuerza cuando traté de hablarle. ¿Quién eres?, pregunté con la voz entrecortada. Él parpadeó lentamente y giró la cabeza hacia mí. Sus labios se separaron con esfuerzo y entonces habló. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No supe qué responder. Miré a mi alrededor buscando una explicación. Había un viejo reloj de pared detenido a las 3:15. El calendario sobre el escritorio marcaba una fecha de hace más de 70 años. Intenté salir, pero la puerta se cerró de golpe. El hombre se puso de pie, tambaleante. «No debiste abrirla», susurró. Las luces parpadearon y el aire se volvió denso. Algo estaba despertando dentro de la casa, algo que nunca debió ser liberado, y yo acababa de dejarlo salir. La historia continúa. El hombre comenzó a moverse con dificultad. Sus pasos eran lentos, como si su cuerpo estuviera recordando cómo caminar. Yo retrocedí hasta toparme con la pared. La habitación se sentía helada y la sensación de peligro era inminente. «¿Quién eres?», repetí, esta vez con más firmeza. Él levantó la vista, mirándome con una mezcla de tristeza y desesperación. «Yo fui el último dueño de esta casa. Me llamo Alejandro, y ahora tú eres el próximo». No entendí lo que quería decir, pero antes de que pudiera hacer más preguntas, la casa entera tembló. Un estruendo recorrió las paredes, como si algo gigantesco se estuviera moviendo por dentro. Alejandro miró a su alrededor con pánico en los ojos. «No hay tiempo», dijo. «Tenemos que salir de aquí antes de que despierte por completo». Intenté abrir la puerta, pero estaba sellada. Golpeé con todas mis fuerzas, pero la madera era sólida como el acero. «¿Qué es lo que está despertando?», pregunté con la voz entrecortada. Alejandro se acercó lentamente. «La casa. No es solo una casa, es un huésped. Se alimenta de quienes vivimos aquí. Nos atrapa y nunca nos deja ir». Un sonido grave y profundo resonó bajo nuestros pies, como un latido gigantesco, latiendo desde el suelo mismo. Era verdad. La casa estaba viva y yo había quedado atrapado dentro de ella. La señal de los muertos. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Medina y esta noche les voy a contar algo que me pasó hace unos años cuando trabajaba en el ferrocarril. Pero antes de empezar, quiero agradecerles por el apoyo al canal. Sé que muchos de ustedes disfrutan de mis historias de terror basadas en experiencias reales y esta, créanme, es una de las más aterradoras que he vivido. Si les gusta el video, no olviden darle like y suscribirse. Bueno, para que entiendan cómo terminé en medio de este suceso, necesito contarles un poco sobre mi vida antes de todo esto. Antes de trabajar en el ferrocarril, llevaba una vida completamente diferente. Crecí en un pequeño pueblo en el norte de México y desde joven fui aficionado a la mecánica. Siempre me gustó desarmar cosas, entender cómo funcionaban y volverlas a armar. Mi padre trabajaba en los talleres ferroviarios y desde pequeño me llevaba a ver las locomotoras.
Ahí nació mi fascinación por los trenes. Sin embargo, en mi juventud tomé malas decisiones. Me metí en problemas, conocí a la gente equivocada y terminé pagando por mis errores. Fui extraditado por delitos menores y pasé unos años fuera del país. No voy a entrar en detalles, pero cuando regresé a México, quise dejar todo eso atrás y empezar de nuevo. Mi oportunidad llegó cuando conseguí trabajo como telegrafista ferroviario en una estación de carga. Era un empleo tranquilo, bien pagado y, lo más importante, me mantenía alejado de los problemas. Pero fue en ese trabajo donde ocurrió algo que aún hoy me cuesta explicar, algo que me hizo cuestionar la realidad, la lógica y hasta mi propia cordura, algo que, estoy seguro, me dejó marcado para siempre. La historia que les voy a contar sucedió en la estación de ferrocarril de San Gregorio, un viejo punto de carga que había sido clausurado hace más de 50 años. Yo trabajaba en una estación cercana, pero por alguna razón, la señal de telégrafo de San Gregorio comenzó a emitir mensajes en clave Morse. Al principio, pensé que era una interferencia o algún error del sistema, pero los mensajes eran demasiado claros como para ser una coincidencia. Peligro. Choque inminente. El primer mensaje apareció en medio de la noche. Estaba solo en la oficina, con el sonido del telégrafo resonando en la habitación vacía. Al principio, intenté ignorarlo. La estación de San Gregorio estaba abandonada desde hacía décadas. No había forma de que alguien estuviera enviando esos mensajes. Pero entonces, la frecuencia de los avisos aumentó. No solo advertían sobre un choque, sino que mencionaban fechas, nombres y coordenadas exactas. Todo indicaba que algo terrible estaba por ocurrir en las vías cercanas. Traté de reportarlo a mis superiores, pero nadie me tomó en serio. Son fallas del sistema, me dijeron. Ese equipo es viejo, a veces se activa solo. Pero yo sabía que no era una falla. Sabía que alguien o algo intentaba advertirme de un desastre. Decidí investigar por mi cuenta. Revisé archivos antiguos, hablé con viejos trabajadores ferroviarios y descubrí la historia detrás de San Gregorio. Hace más de 50 años hubo un choque fatal en esa estación. Un tren de pasajeros y un tren de carga colisionaron debido a un error en las señales. Murieron decenas de personas y, según los registros, el operador de telégrafo intentó detener la tragedia enviando mensajes de advertencia. Mensajes que nunca llegaron a su destino. Pero ahora, medio siglo después, alguien estaba tratando de evitar que la historia se repitiera. Lo que descubrí después cambió mi vida para siempre. Aquí empieza la verdadera pesadilla. Aquella noche, decidí ir a la estación de San Gregorio. Llevé una linterna, una radio portátil y mi viejo manual de código Morse, decidido a encontrar el origen de los mensajes. El camino hasta la estación estaba en mal estado, cubierto de maleza y estructuras oxidadas. Cuando llegué, la estación se veía exactamente como la describían los archivos. Un lugar olvidado por el tiempo, con paredes agrietadas y grafitis cubriendo lo que alguna vez fue un importante punto de tránsito ferroviario. Entré en la sala de telégrafo con el corazón latiendo con fuerza. El viejo equipo seguía ahí, cubierto de polvo, pero intacto. Revisé los cables, los transmisores, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero en ese momento, el telégrafo empezó a sonar de nuevo. Peligro. Choque inminente. Mis manos temblaban mientras anotaba el mensaje. La señal provenía de un canal que no debería estar activo. En ese instante, un fuerte estruendo sacudió el suelo. Corrí fuera de la estación y vi a lo lejos un tren avanzando por las vías en plena velocidad, sin señales de detenerse. No había luces, no había sonidos de bocina. Era como si se moviera por su cuenta. Traté de avisar a través de la radio, pero no hubo respuesta. Desesperado corrí hacia la vía para ver mejor,
pero antes de llegar sentí una ráfaga de aire frío y de repente todo quedó en silencio. Cuando miré de nuevo, el tren ya no estaba, pero en el suelo, donde había visto las ruedas pasar, encontré algo que me dejó helado, un viejo reloj de bolsillo con la fecha exacta del accidente de San Gregorio grabada en la tapa. Esa noche entendí que la advertencia no era para mí, sino para evitar que la tragedia volviera a ocurrir. Y lo peor es que, aunque intenté alertar a las autoridades, nadie me creyó. Desde entonces, evito pasar por esa estación, pero cada vez que escucho el sonido del telégrafo, sé que alguien en algún lugar aún intenta advertirnos sobre un peligro que nadie más puede ver. Y eso, amigos, es lo más aterrador de todo. La bestia de los rieles. Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Mateo Vargas y esta noche les traigo una historia que no solo me marcó, sino que hasta el día de hoy me sigue quitando el sueño. Pero antes de empezar, quiero agradecerles por el apoyo que le han dado al canal. Sé que disfrutan mis relatos y esta vez les traigo algo que viví en carne propia. Si les gusta el video, no olviden dejar su like y suscribirse. Para que entiendan el contexto, necesito contarles un poco sobre mi vida antes de lo que pasó. Crecí en un pequeño pueblo del norte de México, donde los trenes eran parte de la vida diaria. Desde niño, me fascinaba ver cómo cruzaban el horizonte, rugiendo como bestias de hierro que nunca se detenían. Mi padre trabajaba en los rieles, y yo seguí sus pasos. Me convertí en maquinista a los 25 años, con un amor profundo por la locomotora y el sonido de los rieles al vibrar bajo su peso. Pero mi vida no siempre fue tranquila. Tomé malas decisiones, me metí con la gente equivocada y terminé pagando por ello. Fui extraditado por un delito menor, algo que prefiero no detallar aquí. Pasé un tiempo fuera del país, aislado de todo lo que conocía. Cuando regresé, me prometí a mí mismo que nunca más volvería a tomar el camino equivocado. Conseguí trabajo de nuevo en el ferrocarril y me dediqué a hacer lo que mejor sabía: conducir locomotoras a través del vasto y solitario paisaje del norte de México. Sin embargo, en una de esas noches de trayecto, descubrí que en las vías no solo habitan los trenes ni los maquinistas. Descubrí que algo más nos observa desde la oscuridad. Era una noche cerrada, sin luna y con el viento soplando fuerte entre los cañones y montañas. Conducía una locomotora de carga a través de un trayecto poco transitado, un tramo que cruzaba un túnel antiguo que se decía había sido construido sobre tierras malditas. No creía en supersticiones, pero lo que vi esa noche me hizo cuestionarlo todo. Mientras cruzábamos el túnel, sentí un golpe seco sobre el techo de la locomotora. Pensé que era alguna roca desprendida, pero entonces vi algo en el reflejo de los cristales. Algo grande, moviéndose entre los vagones con una velocidad imposible. No estaba solo en la cabina. Mi compañero, un viejo maquinista de nombre Ezequiel, también lo vio. ¿Viste eso?, me dijo con la voz quebrada. Apenas tuve tiempo de responder cuando un chillido inhumano resonó en la estructura de metal. El tren comenzó a sacudirse como si algo enorme lo recorriera con fuerza. Las luces parpadearon y por un instante sentí un peso sobre el techo, justo encima de nosotros. Ezequiel sacó un machete viejo que siempre llevaba consigo y me dijo que no mirara hacia arriba, pero era imposible no hacerlo. Fue entonces cuando la vi. Entre los destellos intermitentes de la luz apareció su silueta, una criatura de gran tamaño, con extremidades alargadas, garras afiladas y ojos rojos que ardían como brasas. Corría sobre los vagones con una facilidad aterradora, como si no le afectara la velocidad ni el movimiento del tren. Intenté acelerar, pero el túnel era largo y estrecho. No podíamos hacer otra cosa más que seguir adelante y esperar que lo que fuera esa cosa desapareciera. Pero no lo hizo. Saltó hacia la locomotora,
aferrándose al metal con sus garras y mirándonos fijamente a través del cristal frontal. Lo que pasó después... Bueno, si creen que hasta aquí la historia es aterradora, esperen a escuchar lo que ocurrió cuando logramos salir del túnel. Apenas emergimos del túnel, la criatura soltó un alarido que me heló la sangre. Con un movimiento imposible, se deslizó hasta el último vagón y saltó hacia la oscuridad del desierto. El tren siguió su marcha, pero Ezequiel y yo estábamos en shock. «No estamos solos en estas vías», murmuró mi compañero con la mirada perdida. Al llegar a la estación, intentamos contar lo sucedido, pero nadie nos creyó. Nos dijeron que seguramente habíamos visto un animal o que el cansancio nos estaba afectando, pero sabíamos lo que vimos. Y lo peor de todo es que no sería la última vez. A partir de esa noche, cada vez que cruzábamos aquel túnel, sentíamos su presencia. A veces escuchábamos golpes en el techo, otras veces veíamos esos ojos rojos brillando entre los vagones. Nadie nos creía, pero nosotros sabíamos que algo acechaba en la oscuridad. La última vez que la vi fue la noche en que casi perdemos el tren entero. Pero eso es una historia para otro video. Los nahuales del ferrocarril. Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Rafael Morales y esta noche les traigo una historia que todavía me cuesta contar. Pero antes de comenzar, quiero agradecerles por el apoyo y recordarles que si les gusta el video, dejen su like y suscríbanse. Ahora sí, prepárense para algo que no se me ha borrado de la mente, aunque ya han pasado años. Antes de todo esto, trabajaba en el mantenimiento de las vías del tren en el istmo de Tehuantepec. No era un trabajo fácil, jornadas largas, calor sofocante y peligros constantes. Pero era honesto y me daba para vivir. Mi equipo estaba formado por 5 personas. Jacinto, el más viejo del grupo. Ortega, un hombre callado pero con buen ojo para detectar problemas en las vías. Los hermanos Salgado, siempre bromeando, pero trabajadores como pocos. Y yo, el más joven en aquel entonces. La ruta que nos asignaron atravesaba montes densos y tierras que los lugareños llamaban sagradas. No éramos gente supersticiosa, pero escuchábamos historias. Se decía que ciertos animales no debían ser molestados, que si uno veía a un coyote mirándolo demasiado tiempo, lo mejor era apartar la vista y seguir caminando, que si un búho cantaba cerca del campamento, mejor no salir de la tienda. Al principio nos reíamos de esas advertencias, hasta que ocurrió lo que ocurrió. Una noche, mientras terminábamos unos arreglos cerca de una curva peligrosa, Jacinto nos pidió que recogiéramos todo antes de que cayera la noche por completo. «No quiero estar aquí cuando anochezca», dijo con una seriedad inusual. Nadie le discutió, pero justo cuando nos disponíamos a retirarnos, escuchamos un aullido largo y profundo, demasiado cerca para ser de un coyote cualquiera. Ortega encendió su linterna y la dirigió hacia el monte. Entre los matorrales vimos unos ojos brillantes. No eran de un animal común, eran demasiado grandes, demasiado inteligentes. Luego, un segundo par de ojos apareció, y un tercero. El aire se volvió denso, nadie se movía. Los hermanos Salgado se miraron entre sí, y uno de ellos murmuró: «No estamos solos». Los ojos comenzaron a moverse, y fue entonces cuando los vimos. Eran coyotes, sí, pero había algo extraño en ellos. Caminaban con un propósito distinto, casi como si estuvieran estudiándonos. Uno de ellos se irguió un poco más de lo normal y juro que su silueta parecía diferente. Jacinto, sin dudar, sacó su machete y nos hizo una señal con la cabeza. «Nos vamos», dijo en voz baja. Nadie discutió. Pero cuando dimos un paso hacia atrás, los animales hicieron lo mismo, siguiéndonos con la mirada. Cuando finalmente alcanzamos la camioneta, respiré con alivio. Pero entonces
Justo antes de cerrar la puerta, escuché algo que me heló la sangre. Una risa, baja, burlona, proveniente del monte, donde estaban los coyotes. Desde esa noche, supimos que algo nos estaba acechando. Y lo peor es que no era solo un simple animal. El hombre en la carretera. Mi nombre es Eduardo Méndez. Tengo 42 años y he pasado más de media vida manejando camiones de carga por todo México. Podría decir que conozco cada curva, cada bache y cada atajo de las carreteras que cruzan nuestro país, desde la costa del Pacífico hasta la frontera del norte. He visto accidentes, bloqueos, balaceras, pero nada, y repito, nada, me preparó para lo que viví una noche cerca de Ciudad del Maíz, en San Luis Potosí. No suelo hablar de esto. Los que me conocen piensan que estoy exagerando, que la soledad del camino me hizo perder la cabeza. Otros simplemente se persignan cuando lo cuento y me recomiendan no volver a mencionar su nombre. Pero yo sé lo que vi, lo que viví, y ahora por primera vez voy a contarlo completo. Esta es la historia del hombre que aparece en la carretera. Y no es lo que crees. Era mediados de septiembre. Llevaba una carga de electrodomésticos desde Guadalajara hacia Reynosa. Salí de madrugada planeando cruzar buena parte de San Luis durante la noche para evitar el calor y los retenes. Todo marchaba con normalidad. La radio reproducía una vieja playlist de rock en español. La cafetera portátil echaba humo en el asiento del copiloto y el rugido constante del motor era mi única compañía. Eran casi las 2 de la mañana cuando pasé por Río Verde y el tramo que venía después era uno de los más solitarios que conocía. A esa hora no había ni un alma, ni luces, ni otros camiones, solo el asfalto y la neblina que comenzaba a colarse entre los cerros. Bajé un poco la velocidad, no por precaución, sino por ese presentimiento que te aprieta el estómago sin razón alguna. A unos 3 kilómetros de la curva conocida como La Víbora, vi una figura de pie a la orilla de la carretera. Al principio pensé que era un campesino, quizá alguien que había sufrido una avería o que pedía aventón. Pero cuando me acerqué, la figura levantó la mano de forma extraña, no como alguien que busca ayuda, sino como quien te da una señal para detenerte. Mi instinto me gritó que no lo hiciera, pero no sé por qué, quizá por costumbre, quizá por humanidad, pisé el freno. Detuve el tráiler a unos metros de donde estaba el hombre. Llevaba un sombrero negro que le cubría medio rostro. Su ropa era antigua, como si hubiera salido de otra época. Un abrigo largo, botas empolvadas. Y lo más raro, no se movía. Solo me miraba desde la sombra de su sombrero. Bajé un poco la ventana. ¿Todo bien, jefe?, pregunté. El tipo dio un paso adelante, pero no respondió. Su piel era extrañamente pálida, como si llevara años sin ver la luz del sol. Cuando estuvo más cerca, noté que no tenía maletas ni mochilas. Nada. ¿Se le ofrece algo?, repetí, ya incómodo. Entonces lo escuché. Una voz ronca, seca, como de alguien que lleva semanas sin hablar. ¿Me llevas hasta el kilómetro 83? Fue tan específico que me heló la sangre. Ese tramo era conocido por accidentes, desapariciones y rumores, pero nunca había creído en eso. Está bien, le respondí sin entender por qué lo hice. Subió al tráiler sin decir más. Se sentó en silencio, mirando hacia el parabrisas. No volteaba a verme, ni siquiera parpadeaba. El ambiente en la cabina se volvió tenso, como si el aire pesara más de lo normal. Volví al volante y aceleré. Mientras avanzábamos, cada tanto lo miraba de reojo. Su presencia era incómoda. No hablaba, no respiraba fuerte. Solo estaba ahí, como si siempre hubiera estado. Después de 15 minutos, lo noté. Las señales de la carretera estaban cambiadas. Los kilómetros no cuadraban. Y entonces me di cuenta, estaba manejando en círculos. Encendí la luz del tablero, revisé el GPS. Nada.
El mapa no cargaba. Aparecía el símbolo de sin señal parpadeando. Eso no era raro en algunos tramos del país, pero el problema era otro. Hacía más de 20 minutos que no veía ningún letrero nuevo. Las marcas en la carretera eran iguales. El mismo árbol seco, la misma curva cerrada, el mismo bache que había esquivado minutos antes. Miré al hombre. Seguía allí, inmóvil, como si no sintiera el paso del tiempo, como si no fuera parte del mundo que se movía. ¿Estás seguro que el kilómetro 83 es por aquí?, pregunté, más para romper el silencio que por querer saber. No respondió. Volteó lentamente hacia mí. Por primera vez, pude verle bien la cara, y me arrepentí de haberlo hecho. Sus ojos... no eran ojos. Eran dos huecos profundos, secos, como cuencas vacías cubiertas por una fina capa de piel agrietada. Y aún así, podía sentir cómo me miraba, cómo algo en su interior me analizaba, como quien inspecciona la carne antes de comprarla. Giré el volante bruscamente y detuve el camión. Se acabó. Mi voz temblaba sin que yo pudiera evitarlo. Aquí se baja, jefe. No me importa si falta 1, 5 o 20 kilómetros. Yo no sigo. Él no se movió. No hizo amague de abrir la puerta. Ni siquiera cambió de postura. Me estiré para abrir su puerta desde mi lado. Fue inútil. La manija estaba trabada, como sellada con cemento. Di un golpe al tablero. El camión se apagó. Sin razón, sin previo aviso. Todo se fue a negro. El motor, las luces, el estéreo, incluso la batería auxiliar. Nunca me había pasado algo así. Revisé el tablero, el fusible principal, el interruptor general. Nada. Como si algo hubiera drenado la energía del tráiler en segundos. «Ya bájese», le grité con rabia, aunque en el fondo era miedo disfrazado. Entonces habló. «No puedes dejarme. Ya comenzaste el viaje. Tienes que llevarme». Su voz sonó más profunda, más gruesa, como si viniera desde dentro de la tierra. Tomé la linterna de emergencia y bajé del camión. Abrí la compuerta del cofre. Todo parecía en orden. Revisé las conexiones, toqué el motor. Estaba frío, como si llevara horas apagado. Volví a la cabina. Ya no estaba. El asiento del copiloto estaba vacío. La puerta seguía cerrada. No había manera de que hubiera salido sin que yo lo notara. «¿Dónde está?», grité al aire, sintiendo cómo el sudor frío me bajaba por la nuca. Fue entonces que lo vi. Estaba de pie, en medio del camino, mirándome, otra vez, y detrás de él, un segundo hombre, y luego un tercero, saliendo de la niebla como figuras antiguas, marchitas, silenciosas, todos con el mismo sombrero, el mismo abrigo largo, pero con rostros distintos, desfigurados, algunos con la mandíbula colgando, otros sin nariz, todos con la piel quemada, seca, como cuero viejo bajo el sol del desierto. Di un paso atrás. Mi corazón latía como tambor. Encendí la linterna. El haz de luz se proyectó sobre ellos y no hicieron nada. Solo se quedaron ahí, mirando, esperando. Me metí al camión y giré la llave. 1, 2, 3 veces. Nada. No encendía. De repente, la radio se activó sola, estática, interferencia, como si algo tratara de hablar desde otro lugar. Una voz entrecortada emergió por unos segundos, palabras sin sentido en un idioma que no reconocía. Luego, silencio. Y entonces, el motor arrancó, solo, sin que tocara la llave. Las luces se encendieron, el estéreo también, y lo más inquietante, el asiento del copiloto, vacío hace unos segundos, ahora tenía un sombrero sobre él, el mismo sombrero. No pensé. Solo aceleré. Pisé el pedal con fuerza, sin mirar atrás. Pasé por en medio de los hombres sin detenerme. Al mirarlos por el retrovisor, ya no estaban, ni uno solo. Manejé por casi 1 hora, sin parar, sin pensar, hasta que vi un letrero nuevo. Kilómetro 83, 300 metros. Me congelé. Había conducido por horas,
Estaba seguro de haber recorrido más de 80 kilómetros, pero el letrero decía que estaba apenas por llegar, y entonces entendí. No era una distancia, era una trampa. Reduje la velocidad, no porque quisiera, sino porque el tráiler comenzó a responder con dificultad, como si una fuerza invisible lo estuviera frenando. El letrero del kilómetro 83 se alzaba frente a mí, oxidado, cubierto parcialmente por ramas secas. No había nada más alrededor, ni casas, ni luces, ni señales de vida. El lugar era una recta larga entre cerros bajos, con árboles esqueléticos a los lados y neblina densa colándose entre los troncos como una marea lenta. La luna apenas iluminaba el camino. En ese tramo, el silencio se sentía pesado, como si todo sonido hubiera sido tragado por el paisaje. Entonces vi algo a lo lejos. Parecía otro vehículo, un auto detenido en la orilla. Frené lentamente, dudando. ¿Otra persona atrapada? ¿Otra trampa? Cuando estuve más cerca, noté que el coche estaba encendido, pero la puerta del conductor estaba abierta. Las luces delanteras parpadeaban como si la batería estuviera muriendo. Me acerqué con cautela, bajé del tráiler con la linterna en mano y avancé hacia el auto. Dentro había sangre. El asiento del conductor estaba empapado. Las manchas llegaban hasta el volante y el parabrisas, como si alguien hubiera sido atacado ahí mismo, pero no había cuerpo, ni huellas, nada. La linterna comenzó a fallar. La sacudí. Volvió por unos segundos, hasta que se apagó por completo. El aire se volvió denso, el ambiente más frío. Sentí un zumbido en los oídos, como cuando estás por desmayarte, y entonces escuché pasos, lentos, pesados, acercándose por la grava. Giré. Allí estaba él, otra vez. El hombre del sombrero. Pero no venía solo. Detrás de él, en la oscuridad, surgían más figuras. No corrían, no hablaban, solo avanzaban, uno tras otro. Decenas salían de entre los árboles, de la tierra, del camino mismo. Caminaban hacia mí como si supieran exactamente quién era, como si llevaran años esperándome. Volví al camión, tropecé, me levanté, cerré la puerta y aceleré. La llanta trasera patinó en la grava, pero logré recuperar el control. El auto abandonado quedó atrás. Lo último que vi por el retrovisor fue una mano ensangrentada golpeando el cofre de aquel coche, como si alguien aún estuviera atrapado allí dentro. Mientras manejaba, las figuras comenzaban a aparecer a los lados del camino. Al principio pensé que era una ilusión, pero número. Estaban de pie, inmóviles, observándome desde la orilla, como una procesión maldita que me escoltaba. Algunos con la ropa rota, otros con los brazos colgando, todos con los ojos vacíos, tan vacíos como los del primer hombre. Y entonces uno de ellos apareció frente al camión. No tuve tiempo de frenar. Sentí el impacto, el golpe seco, el crujir del parabrisas. Grité, frené de golpe y bajé a revisar. Pero no había nadie, nada, ni rastro del cuerpo, ni sangre, ni señales del choque, solo una grieta larga en el cristal frontal y el tráiler funcionando como si nada hubiera pasado. Volví a subir. Estaba temblando. No era el frío, era algo más profundo, más antiguo, una certeza creciente de que no estaba enfrentando algo normal, que lo que sea que se había subido esa noche no era humano. Volví a encender el estéreo para distraerme. Sonó una canción que no había escuchado en años, Perdidos, de Los Terrícolas. Una canción vieja, melancólica y, en ese momento, absolutamente fuera de lugar. No había puesto esa música, de hecho no estaba en mi USB, y sin embargo sonaba con claridad, como si alguien o algo la hubiera elegido. No aguanté más, golpeé el volante y grité, ¿qué quieren de mí? ¿Por qué yo? Y entonces lo escuché, una voz que no venía del estéreo ni del exterior,
venía de dentro de mí. Tú te detuviste, tú dijiste que sí, eso basta. Apreté los dientes. La carretera parecía no terminar. El kilómetro 83 se repetía una y otra vez. Lo veía cada 10 minutos como si el camino se burlara de mí, estirándose más allá de toda lógica. Era un círculo, un lazo, una trampa, y yo estaba dentro. Tenía que salir, tenía que romperlo, y para eso tenía que enfrentar al hombre que lo empezó todo. No recuerdo cuánto tiempo estuve conduciendo, días, quizá, o simplemente horas convertidas en un bucle. Lo único claro era que no había salida. Cada intento de girar, frenar o cambiar de rumbo me traía de vuelta al mismo tramo maldito. Siempre el kilómetro 83. En algún punto dejé de comer, dejé de contar los letreros, dejé de pensar, hasta que lo vi de nuevo, sentado en el mismo asiento de siempre, como si nunca se hubiera ido. El hombre del sombrero me miró con esos ojos secos y vacíos. No habló, pero esta vez no lo necesitó. Sentí su presencia invadiendo mi mente, como una plaga que arrastra memorias olvidadas. Imágenes que no recordaba empezaron a asomar. Un accidente, un conductor sangrando, una figura vestida de negro saliendo de entre los matorrales. Lo había visto antes, muchos años atrás. Yo era apenas un novato, manejando de noche por una carretera secundaria en Tamaulipas. Un coche se había volcado frente a mí. Me detuve. Había sangre, un cuerpo y un hombre mirándome desde la maleza. No lo ayudé. Me subí al tráiler y seguí de largo, temblando. El miedo me ganó y ahora estaba pagando. Fue ahí donde abriste la puerta, dijo la voz dentro de mi mente. Esa noche comenzaste el camino de regreso y el camino siempre cobra su peaje. La cabina se llenó de un frío antinatural. El parabrisas se empañó de adentro hacia afuera. Comencé a ver figuras dentro del tráiler, como si estuviera cargando almas, o restos de gente que también cayó en la trampa. Volteé hacia atrás, y ahí estaban, hombres, mujeres, algunos niños, todos con la misma expresión perdida, como si sus cuerpos estuvieran muertos, pero sus ojos aún suplicaran por descanso. Figuras deformes, atrapadas en el espacio entre la vida y algo más. El hombre del sombrero habló, esta vez con una voz que sí salió de su garganta. Este camión ya no lleva mercancía, lleva destinos truncos, llevas lo que dejaste atrás. Quise gritar, golpearlo, sacarlo, pero algo me detuvo. Un recuerdo, un rostro. Era mi hermana, aquella que desapareció cuando yo tenía 17. Nunca supimos qué le pasó. Decían que se fue con un novio, que se metió en problemas, pero ahí estaba, entre los pasajeros, y su mirada me rompió por dentro. ¿Por qué ella? Porque no quisiste ver, porque ignoraste señales, porque todos somos parte del pacto, Eduardo, respondió el hombre. El que no ayuda, carga. El que abandona, regresa a recoger. Frené de golpe. El tráiler se detuvo. Todo quedó en silencio. El hombre del sombrero desapareció otra vez, pero las puertas traseras se abrieron solas y una voz profunda, como si el mismo camino hablara, resonó desde el aire. Tienes dos opciones, seguir cargando o quedarte con nosotros. Vi una antorcha encendida clavada en la tierra a unos metros de la carretera, junto a ella una fosa. Entendí. Podía enterrarme, poner fin a mi historia allí, unirme a ellos, ser parte del bucle, o podía quedarme manejando, llevar esas almas maltratadas por siempre, sin dormir, sin rumbo, solo girando. Elegí una tercera opción, encendí fuego, usé la reserva de diésel, rocié el tráiler entero, las cajas, los asientos, incluso el sombrero del pasajero maldito, y lancé la antorcha. La explosión iluminó los cerros, el tráiler ardió como una antorcha gigante, las figuras gritaron, no con palabras, sino con un ruido desgarrador que hizo vibrar la tierra. Caí de rodillas y desperté.
En una cama de hospital, los médicos dijeron que me encontraron caminando descalzo por la carretera, cubierto de hollín y hablando incoherencias. Mi tráiler, según ellos, se incendió por un cortocircuito. No encontraron cuerpos, ni sangre, nada. Pero yo sé lo que vi, y cada noche, cuando cierro los ojos, escucho la estática del estéreo y la canción de Los Terrícolas. Y a veces, solo a veces, cuando manejo de nuevo por carreteras desiertas, lo veo de nuevo, parado a la orilla del camino, esperando, con el sombrero calado y la mirada vacía. El hombre en la carretera nunca se fue, y sé que algún día va a volver a subir.